Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad voy a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo 122, verso 6. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Como todos nosotros sabemos, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y he querido hablar algunos puntos acerca del tema tan extenso, tan complejo de Israel, porque estamos en los últimos días. Entonces nosotros que tenemos la revelación de Dios podemos observar el escenario y vemos que Israel ya está en su tierra. Lo vemos Israel como una gran nación. Se dice que es una potencia nuclear. Sin embargo, vemos muchos países que aborrecen a Israel. El Islam aborrece a Israel. Los vecinos, todos son árabes. Ellos tienen otra religión. Hay países que desean la exterminación de Israel, como Irán, cuya capital es Teherán. Entonces, he querido hablar acerca de este tema, toda vez que me han preguntado cuál es mi opinión personal respecto al pacto de paz que se firmó hace unos días atrás, más precisamente el 13 de agosto del presente año, entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Debo decir a este respecto que no me llama la atención, porque estos pactos previos al arrebatamiento de la iglesia solamente están pavimentando el camino al pacto de paz que firmará el anticristo con Israel como nación. Este pacto que traerá la paz, una paz pasajera, una aparente paz, pero que tendrá graves consecuencias. También debo agregar que hasta esta fecha no es el primer pacto de paz que ha firmado Israel con algún país árabe. No es solamente con los Emiratos Árabes Unidos, que es un país del Golfo Pérsico, que no es limítrofe con Israel, sino que también anteriormente había firmado la paz con Egipto en el año 1979. Si usted busca en la historia, vemos que Egipto, un país árabe que está al sur de Israel, firma la paz, cuyo presidente era Anwar el-Sadat. Entonces firma la paz con Israel. Incluso 2 años antes es el primer jefe de Estado que hace una visita oficial hasta Israel, lo cual causó mucha indignación en el mundo árabe y en los palestinos que habitan la tierra de Israel. Sin embargo, se firmó este pacto de paz en esta fecha. 2 años después, o 3 años después, en el año 1981, Anwar el-Sadat fue asesinado por sus propios soldados, quienes estaban en contra de estos tratados de paz. Y después, posteriormente, Israel firma otro tratado de paz con un país muy importante que tiene la frontera por todo el lado oriental con Israel. Me estoy refiriendo a Jordania, otro país árabe. También firmó un tratado de paz. Así es que ya hay 3 países, 2 que son fronterizos, esto es Egipto con Jordania, y el otro que es Emiratos Árabes Unidos, que está en el Golfo Pérsico, en un lugar bastante estratégico. Entonces, respondiendo la pregunta, ¿cuál es mi opinión respecto a estos tratados de paz? Debo decir que estos tratados de paz están pavimentándole el camino al anticristo para que firme el tratado de paz. El presidente Donald Trump fue el que promovió la firma de este último tratado con los Emiratos Árabes Unidos. Él tiene un asesor que es su yerno. Entonces, él es el que incluso ha dicho que pretende aunar a estos tratados de paz a un 4.º país,
seguramente se cree que es Arabia Saudita. Entonces todo esto está pavimentando el camino al anticristo. Nosotros sabemos que Israel se constituyó como nación en el 1948, pero de ahí en adelante nunca ha terminado de estar en guerra. En el 1948, su primer ministro, el líder sionista israelí, David Ben Gurión, entonces declara la independencia el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, mi estimado hermano, sabe usted que los países, principalmente los limítrofes, declaran estado de guerra en contra del nuevo Estado constituido. ¿Quiénes? El Líbano al norte, cuya capital es Beirut, Siria, Jordania, Egipto al sur, y también Irak, que ni siquiera es limítrofe, Irak, cuya capital es Bagdad. También todos estos países les declaran la guerra, pero Dios está con Israel, siempre ha estado con Israel. Entonces, por eso es que un año después, es decir, en el año 1948, derrota a sus enemigos y logra que arriba de 700.000 personas, 700.000 palestinos que habitaban la tierra de Israel, se vayan de ese lugar, sea porque se produce un éxodo, porque huyen de esa tierra a causa de la guerra, o porque los propios israelitas, los soldados israelitas, los expulsan de las casas. Se producen muchas injusticias, hay que decirlo. Se producen muchas muertes de los palestinos. Pero en fin, de ahí en adelante han habido una serie de guerras. Todos nosotros conocemos la guerra de los 6 días. En los 6 días, el pueblo de Israel entonces logró derrotar a países como el mismo Jordania, como Siria, y logra entonces tomar el control de la parte este de Jerusalén, que no tenían el control en esa guerra de los 6 días. Esa fue la importancia de la guerra de los 6 días, que logran tomar la parte este de Jerusalén que anteriormente no tenían control, y no solamente toman el control de Jerusalén este o oriente, el este o el oriente, sino que también toman el control de los altos del Golán, al norte, que era territorio sirio. También toman el control de Cisjordania, que es un territorio interior de Israel, que actualmente en la actualidad está bajo la autoridad palestina. En esa Cisjordania, en ese territorio cisjordano, ahí hay ciudades como Belén, por ejemplo, para los que quieran viajar a Israel, cuando usted llega a Jerusalén y lo lleva el tour hasta Belén, tiene usted que traspasar, por así llamarlo, una frontera, porque hay un muro donde los palestinos se les ha fabricado un muro que los divide con los israelitas. Este muro lo han fabricado los israelitas. Entonces, Palestina está en este territorio de Cisjordania, está bajo el control de la autoridad palestina. Hay otras ciudades importantes como Ramallah también, o más al norte hay otras ciudades como Jericó, la ciudad de las palmeras. También están bajo la autoridad palestina. Todas estas ciudades se les llama entonces Cisjordania. Bueno, con la guerra de los 6 días, Israel tomó el control de Cisjordania y también de la franja de Gaza, que está también bajo la autoridad palestina. También tomó el control en el sur, en la parte de Egipto, las montañas del Sinaí. Hubo varios años en guerra que estuvieron en guerra. Pero en fin, Dios siempre ha estado con Israel, porque Israel es su pueblo y muchos tratan de exterminarlo.
Y ahora vamos a volver a la palabra de nuestro Dios, después de esta introducción acerca de geopolítica. Entonces dice, Salmo 83, verso 4, y siguiente dice, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación. Aunque el resto de las naciones traten de destruir a Israel, nunca podrán destruirla. ¿Sabe usted que cuando se han producido estas tomas por parte de Israel de los territorios de la tierra de Israel, se han levantado las llamadas intifadas, que son rebeliones, sublevaciones, principalmente de jóvenes. Han habido hasta el momento 3 intifadas. Son rebeliones de palestinos que se rebelan y constantemente entonces hay guerrilla y los soldados están constantemente en guerra al interior de Israel. Dice la palabra de nuestro Dios, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza, dice Salmo 83, verso 4. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Todos estos pueblos son pueblos que actualmente son árabes. Esta es la profecía que se cumple en Salmo 83, verso 4. Por ejemplo, cita acá que se confabulan y que tratan de destruirlo como nación pueblos como los ismaelitas, Moab, los agarenos, los edomitas, Amalek. Bueno, Amalek nosotros sabemos que es el nieto de Saúl, descendiente de Abraham, y estos habitaron Canaán. Génesis capítulo 36, verso 12. Jebal es el actual Líbano al norte de Israel. Amón es la actual Jordania al oriente de Israel. Al oriente de Israel hay un país árabe, Jordania, que actualmente, como dije, tiene pacto de paz, tratado de paz con Israel. Ese es un país que cubre toda la frontera oriental de Israel, cuya capital es Amán. Pero acá el texto dice Amón. Hay una similitud, ¿ves? Todos estos pueblos, los ismaelitas, los agarenos, así se les llamaba a los musulmanes, todos ellos entonces, dice la profecía que tratarán de destruir a Israel, porque se confabulan de corazón a una. También el asirio se ha juntado con ellos, dice el texto bíblico. Venid y destruyámoslo para que no sean nación. Pero Israel es el pueblo escogido de parte de Dios. Isaías 62, versos 4 y 5. Dice Isaías 62, verso 12, y les llamaron pueblo santo, redimido de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Estoy leyendo de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hablando de Jerusalén, dice que ha quedado un remanente escogido. Esa es la terminología que habla que utiliza, que emplea el apóstol Pablo para referirse al pueblo de Israel. Habla de un remanente escogido, escogidos por gracia, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, verso 5. Y habla de la plenitud de los gentiles. Dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al momento cuando es la culminación del tiempo, del cierre de este periodo de los gentiles, de las gentes, el periodo de la humanidad, cuando termine este periodo de la humanidad, es decir, luego del arrebatamiento de la iglesia. Ahí va a terminar este periodo de los hombres, el número 666 irá a terminar. Entonces Pablo dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, versos 25 al 27. Mi estimado hermano, como todos nosotros sabemos,
Israel tiene muchos enemigos, pero hay uno que lucha a favor de Israel, que es el Dios Todopoderoso. Ya vino el Mesías a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nuestro Señor Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra y tomará contacto con esta tierra precisamente en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Él descenderá, tocará con sus pies, con su cuerpo de gloria, este Dios gigante, presencialmente, y nosotros, la iglesia, vendremos con él y descenderá sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos está frente a la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad amurallada, allí donde murió nuestro Señor Jesucristo. Ahí frente a ese lugar entonces descenderá el Cristo, ya no el Cordero sustituto, sino que nuestro gran Dios y Salvador, aquel que vendrá montado en un brioso caballo blanco, con su ropa teñida en sangre, cuyo nombre es el Verbo de Dios. ¿Y cuándo será esto? Esto está por acontecer de un momento a otro, porque el arrebatamiento es inminente, de un momento a otro está por acontecer. No hay una condición para que sobrevenga este suceso inminente del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y luego, una vez que nosotros seamos alzados, levantados, entonces se manifestará el anticristo, porque es la iglesia y el Espíritu Santo que dirige la iglesia la que impide que se manifieste el anticristo, y comienza este periodo de 7 años de que nos habló el profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana, entiéndase, 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, fíjese, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. La consumación es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía de Daniel 9, verso 27, nos habla de un periodo de 7 años en que nuestro Dios permitirá que haya un pacto con Israel. Este pacto a la mitad de la semana entonces se quebrantará. Por eso que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Será el mismo anticristo que promovió la paz con los enemigos de Israel, que quebrantará este pacto. Los primeros 3 años y medio serán de una aparente paz para Israel. Israel vivirá confiadamente. Esto también es la voluntad de Dios. Todo tiene un propósito. Israel tiene que cumplir un rol protagónico dentro de los sucesos escatológicos futuros. Este pacto de Israel entonces de paz se cumplirá al inicio de la gran tribulación, luego que nosotros seamos arrebatados. Entonces, para que pueda producirse este pacto, debe aparecer este hombre perverso, que es el anticristo. Se le llama también el cuerno pequeño. Es el hijo de Satanás en la plenitud del misterio de la iniquidad. Es una imitación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, Daniel capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, estoy leyendo de mi Biblia, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, son 10 naciones
Por eso habla de 10 cuernos. Son 10 naciones europeas, que será la plataforma política, bélica, económica que tendrá este hombre que será el hijo de Satanás, que aborrecerá a los cristianos, que perseguirá a los cristianos. Su ideología será erradicar la religión y especialmente erradicar a los cristianos y a los judíos, también perseguirlos. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde subía? Del mar, del mar. El mar está simbolizado como las naciones. Entonces esta bestia subía del mar y esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces cuando dice que sube del mar, sube de las naciones, este es el príncipe que ha de venir, que dice el libro de Daniel capítulo 9, verso 26. Por eso podemos nosotros afirmar que el anticristo proviene de las gentes. Es un líder de una nación seguramente europea, descartándose que sea judío. Muchos dicen el anticristo va a ser judío. Personalmente no encuentro que haya sustento bíblico para hacer una afirmación de tal envergadura. Cuando dice que de la fe de sus padres no hará caso, eso no resiste ningún análisis ese texto. Que de la religión de sus padres no hará caso alguno. Porque el anticristo puede que tenga padres protestantes, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, de la fe de sus padres no hará caso. En Europa, en Alemania hay mucho protestantismo, en Francia. Entonces, volvamos. Nace entonces el anticristo sobre esta plataforma de 10 naciones. Los 10 cuernos entonces representan 10 reyes o reinos. Dice Daniel 7, verso 24, que estos 10 cuernos de la bestia que sube del mar significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros y a los 3 reyes derribará. Entonces este grupo de 10 naciones aparecerá al inicio de los 7 años, al inicio de la gran tribulación, y una de estas 7 cabezas es el anticristo. Se le llama también el cuerno pequeño. Por eso, según Daniel 7:8, lo explica de la siguiente forma. Leo de la palabra de nuestro Dios. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bendito y alabado eso nuestro Dios. Ese es el anticristo. Entonces el anticristo adquirirá el control de estas 10 naciones. Y se ha interpretado que es el resurgimiento del Imperio Romano. Y esta afirmación tiene sustento bíblico. Algo tendrá que significar estas expresiones donde dice, la bestia que has visto era y no es. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Repito, Apocalipsis 17, verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es. Entonces, de esta expresión se dice que es el resurgido imperio romano que era en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos del apóstol Juan, que fue el que tuvo la visión en la isla de Patmos. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia que has visto, que era y no es, porque habrá un tiempo que no va a ser. Y efectivamente es un tiempo, muchos siglos, que desapareció el Imperio Romano. Se dice que desapareció el Imperio Romano, pero que va a resurgir nuevamente.
Entonces la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y será. Entonces hay un periodo futuro en el cual resurgirá esta bestia. Por eso se dice que es el resurgimiento del Imperio Romano. Apocalipsis 17:11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Este era el Imperio Romano que persiguió a los cristianos. ¿Sabe usted que tantos enemigos que tiene Israel? El Islam es enemigo del judaísmo, los musulmanes, pero ya se ha ido pavimentando el camino para la paz, esta paz que promocionará el anticristo al comienzo de la gran tribulación y que firmará como tratado, permitirá que Israel viva en paz. Habrá un periodo cuando Israel se va a relajar. Siempre me ha llamado la atención que Israel no ha recobrado, no ha peleado por los territorios que Dios le prometió a Israel, porque Dios no le prometió el territorio que actualmente tiene solamente, sino que es un territorio mucho más grande el que le prometió Dios, desde el mar grande, que es el mar Mediterráneo, hasta Egipto al sur, y por el oriente no es solamente hasta Jordania, sino que mucho más allá, hasta el gran río Éufrates. Si usted busca en un mapa el río Éufrates, está en el país árabe de Irak, con cada kilo final, Irak, cuya capital es Bagdad. Hasta ahí, eso es Babilonia. Hasta esa parte entonces Dios le prometió el territorio. Dice Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. Voy a leer de la palabra de Dios respecto a este territorio que debiera pertenecer a Israel, pero que Israel no ha hecho ningún intento por recobrar este territorio prometido a Abraham. En Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este tratado de paz seguramente va a incluir entonces las fronteras de Israel, el establecimiento de relaciones comerciales con sus vecinos, y acordará entonces la protección de los ataques externos que constantemente sufre Israel. Y sobre todo, la meseta de las mezquitas, donde debiera construirse el templo. En ese lugar está la cúpula de la roca, un templo árabe, y está la mezquita de Al-Aqsa. Se dice que la mezquita de Al-Aqsa, que está al lado, es más importante que la que nosotros conocemos como la cúpula de la roca. Entonces, en ese lugar, que era el lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, el lugar que fue comprado por David, la era de Ornán, la era de Arauna, donde pagó con dinero, con ciclos. En Israel actualmente la moneda de Israel es el shekel, parecidos en la traducción de ciclos. Entonces, el rey David compró ese territorio, la era de Arauna o la era de Ornán, para levantar un lugar como altar. Ahí es donde tiene que construirse
en ese terreno debe construirse el templo de Jehová, porque ahora no hay templo de Dios en ese lugar. Donde los judíos van a orar, que es el muro de los lamentos, eso no es el templo, eso es en la parte inferior donde estaba antiguamente construido el templo. ¿Va siguiendo usted esta enseñanza? Entonces, este pacto de paz del anticristo traerá, valga la redundancia, traerá paz a Israel. Israel entonces se va a relajar. Porque cuando se desate la gran tribulación, entonces va a ser tiempo de paz. Por eso es que dice la palabra de Dios, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora actualmente Israel es un país que está en constante alerta ante sus enemigos, pero en aquellos tiempos futuros, cercanos, próximos, se va a relajar, va a vivir en paz. Hay una profecía dentro de las Escrituras, que nos hablan de un pueblo del norte, que durante los días de la gran tribulación invadirá Israel. Y me estoy refiriendo a la profecía de Ezequiel 38, verso 11, refiriéndose a Gog y Magog, invadiendo el territorio de Israel. Dice Ezequiel 38, verso 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Quién vendrá entonces? ¿Quién vendrá del norte? Las tropas de Gog y Magog hasta las tierras de Israel, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, dice Ezequiel 38, verso 8. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Durante los días de la gran tribulación, morarán confiadamente. Ezequiel 38, verso 11 dice que las tropas de Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, dirán, refiriéndose a la nación de Israel: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 38, verso 12. O sea, Israel va a vivir entonces en paz, bajo este tratado de paz promocionado por el anticristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, dice que en Israel habrá paz y seguridad antes de que sobrevenga entonces la segunda parte de la gran tribulación, que durará esta segunda parte de la gran tribulación 3 años y medio o 42 meses. Como dije anteriormente, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Qué bonita es la palabra de nuestro Dios, qué hermosa es la palabra. Pero todos estos pueblos serán derrotados. ¿Y quién es Gog y Magog que invadirá? Dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Se traduce por los exégetas de la palabra de nuestro Dios, príncipe soberano, como príncipe de Rosh. Se le asocia con Rusia. Es un país del norte, dice el que va a invadir en los días de la gran tribulación. Gog y Magog, Ezequiel 38, Ezequiel 39. Pero hay otros pueblos. Dice Ezequiel 39, verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y toda tu tropa y los pueblos que fueron contigo. Todos los pueblos que fueron con Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal,
Se asocia estas palabras Mesec con Moscú y Tubal con la ciudad de Tobolsk. Las fuerzas entonces que respaldaron a los ejércitos de Gog, dice, usted lo puede buscar, esta es la palabra del Señor, Ezequiel 38, verso 5, entre otros dice Persia, que es la República Islámica de Irán, el peor enemigo de Israel. Por eso es que hay que orar por la paz de Israel. Pero el ejército invasor será destruido, porque esto va a provocar la ira y el enojo de Dios. Ezequiel 38, verso 18. ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra del Señor? Pero volvamos a este tratado de paz de Israel. Al comenzar entonces la segunda parte de la gran tribulación, habrá cesado la paz porque el anticristo mismo, él habrá quebrantado este pacto de paz de que gozaba Israel. A propósito de la guerra, de la invasión de tropas del norte, de Gog y Magog, dice Daniel 9, verso 27, y por otra semana, ya lo leímos, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién va entonces a quebrantar este pacto de paz que fue promocionado por el propio anticristo? El mismo anticristo. Dice Daniel 9:26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Por eso nosotros afirmamos entonces que el anticristo proviene de las gentes, de los pueblos gentiles, no del pueblo judío, porque lo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es ajeno al pueblo de Israel. Y el santuario se quebranta entonces y el pacto de paz con la profanación del templo judío y el cese de los sacrificios. Se produce lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora. El anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estoy leyendo de la palabra de nuestro Dios. Dice Daniel capítulo 12, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a este periodo de gran tribulación como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo 24, verso 15. El Señor Jesús dijo que este suceso entonces sería el comienzo de la gran tribulación, que duraría 3 años y medio. En la gran tribulación propiamente tal, la segunda parte de la gran tribulación. Bendito y alabado es el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta aprender de esta palabra? A lo mejor esta palabra es tediosa, pero es necesario que usted aprenda de las Escrituras. Ya vamos a estar reunidos en persona para poder conversar estos temas. Dice la palabra del Señor que en este tiempo de tribulación, refiriéndonos también a los israelitas, 2 de cada 3 israelitas perecerán en la tierra. Dice Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Se está refiriendo a Israel. 2 de cada 3 israelitas va a perecer en esta época. Bien, mis estimados hermanos, lo que tiene que hacer usted al ver a Israel en el escenario mundial
actualmente en su nación, fueron recogidos de entre las naciones, cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, solo nos resta prepararnos, estar preparados para el arrebatamiento. Tenemos que estar de pie, erguidos, con la cabeza mirando siempre hacia arriba, hacia el cielo, porque nuestra redención, nuestro redentor se acerca, nuestro libertador, nuestro rescatador se acerca, mi estimado. Que Dios les bendiga. En otra oportunidad, si es permitido de parte de Dios, tocaremos otros temas. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, tenga usted piedad y misericordia de nuestra falta de fe. Oh mi Señor de los cielos, tenga usted piedad de nuestras limitaciones. Enséñenos, oh Jehová, sus mandamientos. Permítanos, Padre mío, humillarnos delante de su presencia. Pedimos perdón por nuestros pecados. A todos aquellos que han escuchado, Señor, esta enseñanza, que ellos aumenten su fe, no solamente el conocimiento, las interpretaciones de las escrituras, sino que aumenten cada día su fe y su temor de ofenderle, y que los que no conocen a Jesucristo puedan aceptarle como su Salvador. Gracias le damos, Señor. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.